Hola amiga, bienvenida a este podcast en el canal Easy Spanish Podcast. Bueno, imaginar la situación de limpiar una casa un domingo por la mañana tiene algo, mágico. Totalmente mágico, sí, sí. Alguien abre un cajón viejo en un mueble olvidado, mueve unos papeles y de repente pues encuentra una fotografía de hace 30 o 40 años. Madre mía, qué momento ese. Encontrar esa imagen escondida tiene un poder increíble sobre la mente humana, ¿verdad? Un simple olor a polvo o ver un viejo juguete en esos colores antiguos de la foto. Claro, es que puede transportar el cerebro de una persona al pasado en un solo segundo. Exacto. El mundo actual desaparece por completo. De repente es el verano de la infancia otra vez. El aire se siente caliente, el cielo es inmenso y no hay responsabilidades. Qué maravilla de sensación. Pues hoy, en esta charla, exploramos cómo esos juegos tan simples en la calle construyeron la independencia humana. Y claro, cómo formaron a los adultos que caminan hoy por el mundo. Es un viaje mental verdaderamente fascinante. Y además, es algo completamente universal, en todas las culturas. La mente humana tiene una atracción biológica maravillosa hacia el pasado. Sí, se nota muchísimo hoy en día. O sea, en el mundo moderno de Internet vemos tendencias gigantescas cada semana. La gente publica fotos antiguas usando etiquetas especiales. Los jueves para recordar cómo eran antes. Ah, claro, el famoso jueves del recuerdo, el Throwback Thursday o TBT, ¿no? Exacto, eso es. O también existen expresiones muy famosas en inglés como text me back, que significan literalmente que un olor o una canción transporta a la persona al pasado. Ya, es una acción humana muy básica buscar esos momentos de seguridad y felicidad. Sí, totalmente. Pero, a ver, entiendo esa obsesión social por mirar hacia atrás. Me pregunto, ¿por qué pasa esto de una forma tan física? Uno abre una caja vieja y el cerebro hace clic. Claro, parece magia real. Sí, parece magia. Hay una explicación de por qué la mente guarda los recuerdos de jugar en la calle con tanta fuerza. Bueno, no es magia, es la biología y la neurología humana trabajando. Es que los recuerdos de la infancia, especialmente aquellos sobre juegos físicos y al aire libre, están siempre llenos de emociones muy intensas. O sea, un niño siente todo al máximo, ¿no? Exactamente. Un niño jugando experimenta un miedo enorme, una alegría gigante, un triunfo inmenso. Y el cerebro guarda esas emociones extremas como archivos de máxima prioridad. ¡Qué fuerte! Y años después, cuando la persona adulta ve una simple foto o huele una madera específica, el cerebro abre ese archivo inmediatamente. Eso es. Lo abre para recordar y revivir esa emoción tan intensa. Vale, entonces, toda esta gran aventura empieza en la memoria emocional de la mente. Pero claro, antes de hablar de las aventuras, de las carreras y de cómo jugaba la gente, hay que entender bien el escenario. El entorno es fundamental, claro. Sí, porque el lugar donde ocurre la infancia marca las reglas del juego. Y los textos que estudiamos para esta exploración muestran dos realidades que son mundos completamente opuestos. Totalmente opuestos, sí. O sea, el entorno físico dicta cómo se mueve el cuerpo. Exacto. Empecemos describiendo la vida en la gran ciudad. Crecer en una ciudad grande tenía un ritmo, un color y, bueno, un sonido muy particulares. Muchísimo ruido, ¿verdad? Sí, ruido constante de tráfico, sirenas de policía, calles llenas de gente caminando con prisa y muchas familias vivían en edificios altos y grises. Claro, a lo mejor en un quinto, un sexto piso. Eso es. Y claro, vivir en un apartamento alto, sin un patio, sin un jardín, pues cambia por completo la capacidad de jugar al aire libre todos los días. Uf, cambia la logística diaria de una familia entera. A ver, cuando alguien vive en un apartamento alto, salir a tocar la tierra o ver la naturaleza es casi una expedición oficial. Una misión completa. Sí, sí. Los relatos muestran que había que organizar la salida, bajar en el ascensor, caminar muchas calles de cemento, esperar en un semáforo rojo. Y tal vez tomar un autobús ruidoso para llegar finalmente al parque público, claro. Exacto. Y ese parque municipal era como una pequeña isla de color verde en medio de un inmenso mar de asfalto y coches. Ya. Y allí la gente podía correr por el césped de forma segura o dar de comer pan a los patos pequeños en un estanque. Era un momento muy especial para los niños de ciudad. Pero, a ver, al leer esto me surge una duda importante sobre esa experiencia urbana. Con tanto asfalto, edificios y cemento gris,
¿no existía una desventaja enorme para los niños de la ciudad? Entiendo por qué lo dices. Es que parece que crecer entre ruidos y contaminación quita un poco la magia pura de la infancia. ¿No se perdía la conexión vital con la naturaleza y la libertad? Pues, a ver, es una crítica muy común en la psicología moderna. Pero la investigación real sobre el juego infantil muestra un resultado maravilloso y muy diferente. Ah, sí. Sí, sí. El cerebro de un niño pequeño no ve un edificio gris triste o un estacionamiento aburrido. La mirada de un niño ve un castillo alto, una fortaleza o una pista de carreras. Claro, la imaginación lo cambia todo. Totalmente. La falta de árboles gigantes o ríos naturales obliga a la mente a multiplicar su creatividad. La necesidad crea la invención. ¿Sabes? Qué bonito eso. Los niños siempre adaptaban su necesidad biológica de jugar al entorno que tenían disponible. Eso es, sin importar si el suelo era de tierra suave o de asfalto duro. Supongo que la imaginación es el mejor filtro visual del mundo. De hecho, uno de los testimonios de vida que revisamos aporta un ejemplo espectacular de esta inmensa creatividad urbana. Ah, el famoso partido de fútbol en la calle, ¿verdad? Exacto, el universal partido de fútbol. Es una imagen que millones de personas pueden reconocer al instante. El clásico juego de asfalto por excelencia. O sea, era la prueba máxima de adaptación. Era una situación muy típica. Un grupo de amigos quería jugar al fútbol en una calle cerrada o en una plaza dura de cemento. La motivación era enorme, claro. Pero el problema físico era evidente. Sí, nadie tenía un balón de verdad. Sin embargo, en lugar de irse a casa tristes y aburridos, usaban cualquier cosa que encontraban en el suelo. Una botella de plástico vacía, por ejemplo. O una caja pequeña de cartón, o una lata de metal oxidada, cualquier objeto que pudiera rodar era perfecto para ellos. Sí, sí. Y ponían 2 jerseys viejos o 2 mochilas en el suelo para marcar la línea de la portería. Y de repente, esa calle gris normal y corriente era el estadio oficial de la final de un campeonato mundial. Pateaban esa lata vieja de metal con una pasión y una energía increíbles, gritando los goles. Exactamente. Ese gran ejemplo demuestra que la mente humana infantil es la máquina de adaptación perfecta. ¡Qué maravilla! Es que cuando no hay dinero o no existe un objeto material perfecto, la lata de metal hace el mismo trabajo en el cerebro. Claro, lo verdaderamente importante para el desarrollo humano no es el juguete caro en sí mismo. No, para nada. Es la acción de correr, el ejercicio de moverse, la creación de reglas nuevas y la conexión social con otros amigos del barrio. Totalmente. Aunque, bueno, para mantener el equilibrio en nuestra charla, en el otro extremo de la balanza tenemos la experiencia de la vida en los pueblos pequeños. Ah, sí, un contraste absoluto con la gran ciudad. Los recuerdos de crecer cerca de las montañas, en valles o en zonas rurales, describen un ambiente muy diferente. Existía un silencio especial. Sin sirenas ni autobuses. Exacto. No había tráfico pesado, solo el sonido del viento o de algunos animales. El aire olía a tierra mojada, a lluvia y a árboles frescos. Qué olor más bueno, ¿verdad? Es una pasada. Y en el pueblo, los habitantes más jóvenes tenían una ventaja enorme, la independencia temprana. Podían salir a caminar solos desde edades muy tempranas porque el nivel de peligro y tráfico era casi cero. Claro, es que era el acceso directo, inmediato y sin filtros a la gran aventura. Al abrir la puerta de madera de la casa, pues el gran campo de juego ya estaba allí esperando. No era necesario tomar un autobús ni cruzar avenidas peligrosas. Para nada. Los grandes bosques oscuros, los caminos largos de tierra, los pequeños ríos fríos, todo formaba parte de su casa extendida. Una casa gigante sin paredes. Eso es. Pero lo más importante de este contraste entre la ciudad rápida y el pueblo lento es que la necesidad biológica de jugar era exactamente igual. El escenario físico cambiaba radicalmente, pero la energía humana era idéntica, claro. Exactamente idéntica. Y eso me lleva a pensar en las actividades físicas específicas. Hay juegos que superan todas las barreras geográficas, económicas y sociales. Juegos universales. Sí. Si la persona creció en una ciudad enorme, llena de coches rápidos, o en un pueblo tranquilo de 40 casas, hay actividades al aire libre que conectan a todos. Y que no requerían absolutamente nada de tecnología, ni pantallas, ni baterías. Que va, nada de eso. Son tradiciones físicas que existen desde hace siglos. Normas de juego que pasan de los hermanos mayores a los niños más pequeños en los patios del colegio. Sí, sin necesidad de leer libros ni manuales de instrucciones. Así que hablemos entonces del rey indiscutible de estos juegos clásicos al aire libre, el escondite. Ah, el famoso juego de buscar y esconderse. Un clásico.
Detallan perfectamente la increíble tensión emocional de este juego. A ver, las reglas eran simples, pero perfectas. Una persona se tapaba los ojos contra una pared o un árbol de forma honesta, Bueno, sin mirar en teoría. claro, sin hacer trampas, y empezaba a contar números en voz alta, 1, 2, 3, hasta 10, 20 o 50. Y esos breves segundos de contar números eran críticos para el cuerpo. El juego creaba una respuesta fisiológica muy real en el organismo. Sí, sí, el corazón latía muchísimo más rápido. Existía una urgencia extrema de correr rápido, buscar con los ojos un rincón oscuro y encontrar el lugar perfecto en un silencio absoluto. La adrenalina pura. Era encontrar un espacio invisible detrás de un árbol muy ancho en el parque. O se hacía frío y estaban jugando dentro de casa, meterse debajo de una cama grande o detrás de una cortina larga. Madre mía, la tensión en ese momento. El cuerpo entero de la persona se quedaba paralizado y en silencio, intentando respirar muy despacio para no hacer ruido. Claro, aguantando la respiración casi. Y entonces el contador terminaba los números y gritaba la frase universal que iniciaba el caos y la persecución. ¿Listos o no? Allá voy. ¡Qué recuerdos! Es una de las frases más conocidas y repetidas de la historia humana. Pero lo fascinante aquí es que el escondite no era solo una actividad física para pasar las horas de la tarde. Ah, no. ¿Qué más era? Pues en realidad ayudaba directamente a desarrollar el pensamiento abstracto avanzado en el cerebro. La persona que intentaba esconderse tenía que usar la imaginación para calcular qué podía ver el buscador. Ah, claro. Un ejercicio de perspectiva. Exacto. Es un gran ejercicio mental de perspectiva visual. La mente preguntaba, si yo muevo mi cuerpo aquí, detrás de la puerta, ¿puede ver mis zapatos la persona que busca? La verdad, nunca había pensado en eso de una forma tan analítica. El escondite como una primera clase de geometría, ángulos y perspectiva visual. Así de complejo es el juego infantil, ¿sí? Pero había otra actividad clásica, una que me parece mucho más emocionante físicamente y, siendo honestos, bastante peligrosa. Ya sé por dónde vas. Hablo de trepar árboles. Subir con las manos a un árbol muy alto era un verdadero desafío, casi un deporte extremo infantil. Pues desde el punto de vista de la evolución, el desarrollo psicológico y el control motor, trepar árboles grandes es uno de los ejercicios más completos. ¿De verdad? Sí, sí, es una de las cosas más importantes que un ser humano joven podía hacer en la naturaleza. A ver, permíteme dudar un momento sobre esa idea tan seria. Entiendo perfectamente el beneficio del ejercicio físico, usar los brazos, ganar fuerza en las piernas, respirar aire puro, Claro, eso es evidente. pero a veces parece simplemente una forma rápida y directa de tener un accidente malo, de romperse un brazo contra el suelo. Vamos, entonces, ¿por qué dicen los expertos que es tan fundamental para el desarrollo mental subir a un árbol peligroso? Pues, esa duda es muy natural. Pero precisamente ese peligro real es lo que hace que la actividad sea profundamente educativa. ¡Qué interesante! En la psicología se llama juego de riesgo. Al trepar, la mente no solo está jugando, está aprendiendo activamente a evaluar riesgos vitales de forma constante. Ah, entiendo, un cálculo rápido. Exacto. Cada paso hacia arriba requiere un cálculo matemático y físico rápido en el cerebro. La mente pregunta, ¿es esta rama vieja lo suficientemente fuerte? ¿Puede soportar todo el peso de mi cuerpo? O sea, pensaban, si pongo el pie derecho aquí, ¿dónde pongo la mano izquierda? Eso es. Básicamente estaban jugando a ser ingenieros estructurales de la naturaleza, probando la resistencia de la madera en tiempo real. Exactamente. Es pura física e ingeniería intuitiva. Y bueno, mucho más importante aún para el futuro, estaban aprendiendo a gestionar y controlar el miedo. El miedo a las alturas, claro. Claro, cuando una persona sentía pánico al mirar hacia abajo, pero superaba ese miedo inicial y lograba llegar a la parte más alta y segura del árbol, ganaba una confianza en sí misma inmensa. Y muy duradera, me imagino. Totalmente. Es una victoria personal muy profunda contra el miedo. Me encanta esa imagen mental. Siempre imagino que llegar a la rama más alta de un gran roble o un pino, pues era como convertirse de repente en el rey o la reina del mundo entero. El rey del bosque, sí. Era una pequeña pero importante rebelión personal, porque, a ver, la vida diaria de la juventud siempre estaba llena de adultos enormes diciendo reglas aburridas. Haz esto rápido, no toques aquello, siéntate bien aquí. Exacto. Pero arriba, en el árbol, el mundo de los adultos y sus reglas desaparecían por completo. Era una rebelión hermosa contra la fuerza de la gravedad y contra la autoridad constante.
Y una rebelión solitaria que, por supuesto, siempre tenía una banda sonora muy específica, fuerte y repetitiva en la parte baja del árbol. Uy, sí. Los testimonios y diarios lo reflejan con mucho humor. Es inevitable. La voz llena de pánico y terror de las madres, los padres o los abuelos. Siempre ahí abajo sufriendo. Mientras la persona joven sentía un poder absoluto y una paz enorme mirando las hojas verdes y el cielo azul de cerca, abajo en la tierra siempre había un adulto estresado gritando: Ten mucho cuidado, por favor. «Baja ahora mismo de ahí, te vas a caer y vamos a ir al hospital». Es una contradicción visual casi cómica. Es el gran conflicto eterno del desarrollo de la especie humana. A ver, el joven necesita urgentemente tomar riesgos físicos para aprender sobre el mundo y conocer sus propios límites. Y el adulto tiene el instinto biológico de proteger la vida y la salud a toda costa. Eso es, el niño busca la aventura sin límites, y el adulto busca la seguridad absoluta. Ya, es lo lógico. Pero claro, trepar a un árbol era solamente ganar una libertad vertical. Ir hacia arriba, hacia el cielo. Había un límite físico claro. Las ramas del árbol se terminaban eventualmente. Claro, no se puede subir para siempre. Exacto. Así que la verdadera revolución en la vida, el momento de mayor independencia, era conquistar la gran libertad horizontal. El movimiento largo por el mundo exterior. Sí. Y eso llegaba en la vida de todos con una máquina perfecta, silenciosa y de 2 ruedas. El gran momento de transición en la historia personal de todos. Aprender a montar en bicicleta. En el mundo del estudio del comportamiento, a esto se le llama un hito gigante de desarrollo geográfico. Una palabra muy técnica para algo tan divertido. Bueno, sí. Pero es que marca una línea clara de un antes y un después en la biografía de cualquier ser humano. Desde luego, los recuerdos sobre aprender a montar en bicicleta que leímos en los documentos son increíbles y muy emotivos. Sí, la verdad es que sí. El guión de la escena es casi idéntico en millones de familias. Al principio, en el primer día, había mucho miedo y poca falta de equilibrio. Las ruedas se movían de lado a lado. Y siempre un padre, una madre o un hermano mayor corría detrás, sudando. Sí, sujetando fuerte con las manos la parte trasera del asiento de metal de la bicicleta. Y el conductor pedaleaba con todas sus fuerzas, con las rodillas temblando un poco por el miedo al duro asfalto. Es que ese proceso de aprendizaje requiere una coordinación motora enorme entre los ojos, los brazos y las piernas. Y además, claro, exige mucha confianza mental en el adulto que corría detrás, protegiendo de la caída. Claro. Pero la verdadera magia de la vida ocurre en el momento exacto de la desconexión física. Ay, sí, ese momento. Ese es el instante clave que lo cambia todo. El adulto, viendo que había equilibrio, soltaba las manos en secreto. Sin decir nada. Nada. La persona joven seguía moviendo los pedales pensando que estaba totalmente segura. Miraba hacia atrás por un segundo y de pronto veía al padre muy lejos, de pie en la calle, a 30 metros de distancia. ¡Qué sorpresa más grande! En una fracción de segundo, el terror a caerse se convertía en un orgullo gigante e invencible. La sensación de poder volar sobre la calle sin ayuda de nadie. Es que la bonita palabra volar aparece mucho en todos los relatos escritos sobre este momento. Y, a ver, tiene todo el sentido lógico, porque la bicicleta fue, históricamente, en la vida de alguien, el primer vehículo rápido de propiedad personal. El primer transporte propio, claro. Eso es. Antes de conseguir esa máquina de 2 ruedas, el mapa mental del mundo conocido era muy pequeño. Solo abarcaba la corta distancia que se podía caminar a pie en 10 o 15 minutos alrededor de la casa. Ya, muy limitado. Pero la bicicleta rompió esos límites físicos para siempre. Literalmente multiplicaba el tamaño del mundo por 10. ¡Qué pasada! Y los artículos y relatos de diarios que revisamos muestran a dónde llevaba exactamente esa nueva llave de libertad. Lugares nuevos. Sí, de repente era posible tomar la decisión de ir solo a la tienda del barrio a comprar algo pequeño, tal vez unos dulces o un zumo. O emprender el largo viaje emocionante hacia la biblioteca pública municipal para buscar libros nuevos, novelas sobre grandes misterios o historias de magia. O simplemente decidir pedalear lejos hasta la casa de un amigo que vivía en el otro extremo desconocido del pueblo. Y en cada uno de esos trayectos, grandes o pequeños, En todos ellos, lo que más marca fuertemente la memoria del cuerpo es una sensación táctil y muy física. Sentir el viento golpeando la cara, el aire fresco secando el sudor en las mejillas y moviendo el pelo. exactamente. Y ese detalle sensorial del viento frío en la cara me hace pensar en una teoría
muy interesante, la verdad. A ver, cuéntame. Me pregunto sinceramente si la sensación de ir en una bicicleta vieja a los 10 años es la forma más pura y absoluta de libertad que experimenta el ser humano en todas las décadas de su vida. Uf, es una afirmación filosófica muy fuerte y profunda. ¿Por qué lo ves como la libertad más pura que existe? Porque si analizamos bien el mundo de los adultos y cómo gastan su dinero, la gente pasa años enteros intentando replicar esa misma sensación exacta. Ya entiendo por dónde vas. Muchas personas compran coches deportivos rapidísimos o motocicletas carísimas, de gran tamaño, o pagan mucho dinero los fines de semana para hacer deportes extremos como saltar en paracaídas. Quieren sentir de nuevo esa velocidad directa. Sí, y esa libertad total, pero rara vez consiguen esa pureza emocional. El adulto siempre tiene problemas, ¿sabes? El tráfico terrible, los caros seguros que pagar, el precio de la gasolina, los ruidos del motor. Claro, el mundo adulto es complicado. Y a los 10 años, pedaleando una bicicleta vieja, la libertad no tenía condiciones de dinero ni contratos. Era cruda y real. Pues es un análisis sociológico muy acertado, ¿eh? La libertad en la vida adulta casi siempre viene atada con cuerdas fuertes a las grandes responsabilidades y a las consecuencias económicas o legales. Exacto. El joven en la bicicleta, en cambio, experimenta el maravilloso momento presente puro. En su cabeza solo existe la línea del camino, la fuerza de los pedales girando rápido y el ruido del viento en las orejas. Nada más. No hay preocupaciones sobre impuestos o facturas de electricidad en la mente de un conductor de 10 años. ¡Qué paz mental! Y bueno, toda esta larga conversación sobre caminar por la ciudad, explorar caminos del pueblo, conquistar árboles altos y calles grises, nos lleva al sentimiento central de esta gran charla. Sí, a la nostalgia. Eso es. Recordar activamente todas estas actividades físicas de la infancia crea un inmenso océano de nostalgia en el estómago. Una nostalgia que, curiosamente, está anclada fuertemente a las cosas más sencillas y baratas del mundo. Claro. Y la nostalgia es importante entenderla bien. A ver, no es simplemente el hecho de extrañar aburridamente el pasado. ¿Cómo se define en psicología? Pues en psicología es una emoción humana tremendamente compleja que mezcla la alegría profunda y la sensación de pérdida al mismo tiempo. ¡Oh, qué interesante! Es como visitar un lugar cálido e iluminado en la memoria que hace sonreír a la boca, pero siempre viene acompañado de una pequeña tristeza biológica en el corazón, porque la mente racional sabe perfectamente que la flecha del tiempo fluye en una sola dirección. Y esos días, claro, no pueden regresar. Es una mezcla agridulce, sí. Lo más fascinante de este proceso mental es descubrir qué cosas exactas activan esa famosa nostalgia. Los detalles. Exacto. Al revisar todos los testimonios de vida para preparar esta exploración profunda, pues me di cuenta de un detalle clave. Nadie en los textos extraña momentos espectaculares o fiestas enormes. Qué curioso, ¿verdad? Sí. La memoria humana se activa como una máquina con los detalles más pequeños e invisibles, momentos minúsculos de la rutina de la vida diaria. Así funciona la retención cerebral. Los detalles sensoriales básicos son la puerta principal de entrada a la memoria a largo plazo. Ya, no recordamos días enteros. Claro que no. El cerebro humano no recuerda un mes de enero entero, casi recuerda muy pocos días completos. En realidad, el cerebro recuerda y guarda para siempre unos 5 o 10 segundos que fueron totalmente perfectos y sensoriales. Estoy completamente de acuerdo con eso. Por ejemplo, los hermosos relatos escritos que analizamos hablan de las calurosas noches de verano al aire libre, el recuerdo imborrable de ver pequeñas luces de color amarillo volando despacio en la oscuridad del jardín. Las luciérnagas, claro. Sí, el intento de atrapar luciérnagas, sentir el pequeño insecto mágico caminar por las manos durante unos 3 o 4 segundos, mirar su luz extraña y luego, con cuidado, abrir las manos y dejarlo volar otra vez libremente hacia el bosque oscuro. Es una imagen increíblemente poética. Y muy barata. Y muy simple. Totalmente. O también el impacto poderoso que tiene el clima extremo en el cuerpo, como el invierno profundo. Las maravillosas historias sobre los grandes días de nieve blanca bloqueando las calles. Uy, sí. Salir corriendo al jardín pisando el hielo con mucho frío. Eso es. Usar guantes gruesos de lana y empezar a rodar y construir un gran muñeco de nieve pesado. Buscar en la cocina una zanahoria vieja de color naranja para poner la nariz puntiaguda. Y usar pequeñas piedras negras y redondas para formar los ojos y la boca. Y finalmente ponerle una bufanda antigua de colores. Pero lo mejor de un largo día de nieve casi nunca era estar jugando fuera pasando frío. Lo verdaderamente inolvidable era el gran contraste sensorial.
Ah, claro. El momento de entrar de nuevo a la casa caliente. Sentir el fuerte calor de la estufa quemando un poco la cara helada y roja. Quitarse rápidamente las botas mojadas y los guantes sucios y sentarse en una silla a beber una gran taza humeante de chocolate caliente. Qué sensación más buena. Sentir ese calor intenso entrando por las manos frías al sostener la taza redonda es la definición de felicidad pura en la tierra. Tienes toda la razón. El contraste térmico brusco entre el dolor del frío y el alivio del calor extremo es uno de los recuerdos físicos más fuertes y positivos que guarda y protege el cuerpo humano. Y hay otro pequeño detalle sensorial en la investigación de las fuentes documentales que me impactó muchísimo. Habla del olor particular de la madera fresca y de las herramientas. Ah, la historia de la casa del árbol. Sí, había una gran historia sobre una persona adulta que recordaba cuando construyó una pequeña casa rústica en un árbol viejo, trabajando junto con su padre durante un fin de semana. Usaban trozos de madera reciclada, clavos viejos y martillos muy pesados. Y probablemente el resultado final era una construcción arquitectónicamente terrible, torcida y nada profesional, claro. Seguramente el techo dejaba pasar la lluvia, pero la perfección de la arquitectura real no importaba en lo absoluto en esa situación. Nada, la perfección daba igual. Lo que realmente se quedó en la memoria a largo plazo fue el fuerte sonido metálico del golpe del martillo, la madera dura siendo cortada, el polvo fino volando en el aire con la luz del sol y el olor a bosque. Ese joven sentía que estaba construyendo el castillo defensivo más importante y seguro de todo el reino imaginario. ¡Qué maravilla! Y todo eso ocurría simplemente porque estaba pasando la tarde entera sin prisas con su padre, trabajando como un gran equipo de constructores. Claro. Y aquí, con esa historia de la madera, llegamos directamente al mensaje más importante y valioso de toda esta exploración retrospectiva. ¿Cuál es ese mensaje? Pues que si los científicos analizan miles de testimonios personales sobre la búsqueda de la infancia feliz, siempre hay un patrón evidente que se repite en todas partes: la conexión profunda. La conexión humana. Exacto. Los grandes recuerdos dorados que sobreviven al paso implacable de 30, 40 o 50 años en la cabeza, casi nunca, absolutamente nunca, incluyen cosas como aparatos costosos. Es un punto vital a destacar. O sea, ninguna persona en estos cientos de textos escribía cosas como «El mejor momento de mi larga vida fue utilizar aquel juguete electrónico de plástico tan caro que mis padres compraron un martes en el centro comercial». Claro que no, nadie dice eso al final. Nadie lo dice porque lo material tiene una vida útil muy corta en la mente emocional. Pierde su valor rápidamente. Ya, el cerebro guarda otras cosas. ¿Sí? Lo que el cerebro almacena y protege celosamente como un tesoro verdadero es el tiempo humano compartido sin distracciones de interrupciones. Qué verdad más grande. El tiempo pasando una tarde entera de lluvia cocinando un postre en la cocina. El tiempo reparando la cadena rota de una vieja bicicleta con grasa en las manos. O el tiempo compartido con los vecinos jugando a correr en la calle vacía hasta que se apagaba la última luz del sol y llegaba la noche. La total simplicidad del momento presente compartido con otras personas es el gran premio. Al pensar en esto, descubro que es una ironía existencial enorme. Es casi una broma cruel de la naturaleza biológica humana. ¿A qué te refieres? Pues que cuando la gente tiene 8, 9 o 10 años de edad, la vida mental es una prisa constante hacia adelante. Queremos crecer muy rápido. Ya, queremos ser mayores. Sí. Queremos tener dinero propio en el bolsillo para comprar y comer chocolate gigante antes de la hora de cenar. Queremos desesperadamente ser adultos altos para controlar todas las reglas de la casa y decidir a qué hora exacta ir a la cama por la noche sin escuchar órdenes. La dulce y falsa ilusión del control adulto total. Y qué gran y dolorosa mentira es esa ilusión. Totalmente. Hay los 50 años. La persona adulta se sienta en su oficina a responder correos electrónicos y de repente muchísima gente daría todos los ahorros económicos de su vida por poder regresar 24 horas a ese pasado simple. Volver a ser niños. Sí. Un día sin facturas urgentes que pagar en el banco, sin estrés tóxico de la oficina, donde la única decisión difícil de toda la larga tarde era simplemente elegir quién contaba los números de pie contra la pared en el juego del escondite. Es la gran y trágica contradicción del ser humano civilizado moderno. Extrañar la simpleza del pasado solo cuando el presente se vuelve complejo y abrumador.
es muy verdad. Salir corriendo por la puerta hacia la calle para jugar a gritos y volver a entrar a la casa solamente cuando las pequeñas luces amarillas de la calle se encendían en la oscuridad. Esas eran las únicas reglas importantes y fundamentales del universo conocido. Qué tiempos más simples y bonitos. Así que bueno, para cerrar todo este extenso viaje, queda muy claro que esos juegos y actividades que parecen tan rudimentarios y sencillos, en realidad fueron los ladrillos invisibles que construyeron los cimientos de la vida. Sin duda alguna. Trepar el árbol alto enseñó a evaluar riesgos reales y a ganar un valor personal inmenso. Pedalear la bicicleta temblando dio el primer gran regalo moderno de la distancia y el movimiento libre. Paso a paso construimos nuestra independencia. Exacto. Construimos de forma activa nuestra independencia en esos años y guardamos fielmente esos momentos perfectos en un cajón emocional profundo que nos acompaña a todas partes y dura toda la vida. Y bueno, esto nos deja con una gran reflexión final sobre el funcionamiento oculto de la mente humana para ir un paso intelectual más allá de lo evidente y romántico. A ver, cuéntame ese paso intelectual. Pues durante toda la conversación hemos hablado de cómo la nostalgia nos llena el cuerpo de alegría y cómo la memoria trabaja duro guardando la felicidad para siempre. Pero la psicología neurológica moderna sugiere algo nuevo y muy interesante sobre cómo funciona este mecanismo mental de la memoria realmente. ¿A qué te refieres con algo nuevo? ¿El cerebro hace algún trabajo secreto con esos viejos recuerdos archivados? Sí, existe un concepto psicológico probado que demuestra que nuestra mente limpia y altera activamente los recuerdos del pasado todo el tiempo. O sea, el cerebro funciona como un editor de cine. ¿Un editor de cine? ¿Cómo es eso? Elimina poco a poco y en silencio los malos momentos de la infancia. Borra las peleas crueles con los antiguos amigos, borra el dolor real de los grandes rasguños sangrientos en la rodilla al caer y deja de forma intencionada solamente las partes buenas, felices y pacíficas brillando con muchísima fuerza en la mente. Espera un momento. Esto es muy fuerte. ¿Estás diciendo que la mente humana edita y modifica nuestra propia película histórica para hacerla parecer mucho más bonita y perfecta de lo que realmente fue ese año? Precisamente eso es lo que dicen los estudios. Y esto plantea una pregunta fascinante y muy profunda para quien nos escucha hoy. A ver. La alteración y constante idealización de la infancia es, En su núcleo más profundo, un mecanismo biológico y primitivo de supervivencia. Madre mía, qué concepto tan interesante. Un mecanismo de supervivencia. Sí, un lugar seguro, cálido e imaginario que el propio cerebro humano construye y edita cuidadosamente, para darnos un buen refugio, motivación y esperanza cuando el estresante mundo adulto actual es demasiado pesado o demasiado cruel para soportarlo. ¡Wow! Esa perspectiva neurológica cambia el valor de la memoria por completo. Pensar detenidamente que recordar el olor agradable al chocolate caliente en invierno o la visión de la lata vieja pateada por la calle no son solo imágenes estéticas bonitas, sino que son vitaminas emocionales esenciales creadas por el cerebro para ayudarnos a soportar un mal día lleno de estrés de adultos hoy. Vitaminas emocionales, me gusta mucho cómo suena eso. Visto así, esa vieja foto olvidada en el fondo del cajón no es un simple pedazo de papel antiguo, es literalmente un salvavidas mental arrojado desde el pasado. Una idea absolutamente increíble para que la gente piense a solas en casa durante esta semana. Una gran idea, sí. Bueno, ha sido una exploración profunda, mágica y muy reveladora. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta gran charla analítica. Hasta pronto.